Lo primero, Hugo, también saludarlos a todos en esta fría mañana. Nos ha tocado un tiempo donde hemos tenido que cuidarnos más también, ¿no? Pero quería compartir con ustedes, bueno, este es nuestro último seminario de estas características dentro del programa Redúcate Cuida, y vamos a cerrar con un tema que es absolutamente contingente e importante, pero más bien me quería detener en un par de reflexiones con ustedes, dos solamente. Una es que si bien Redúcate Cuida tiene y va a continuar, por supuesto, teniendo el objetivo de apoyar y ayudarlos a ustedes desde la esfera laboral en la que se encuentran, esto no solamente tiene que ver con un proceso con un proceso laboral, sino que tiene que ver con una mirada más amplia y más compleja, por lo tanto, de lo que es el bienestar. Porque los seres humanos somos integrados, o deberíamos tender a hacerlo en cada una de nuestras áreas, y por lo tanto desde allí la aspiración es que este programa en verdad esté contribuyendo no solamente a poder apoyar en mejor forma el trabajo, el desarrollo que ustedes están haciendo hoy día, sino también apoyarlo en todas las dimensiones de la vida que tanto nos han cambiado en este tiempo. Por lo tanto, esta mirada de bienestar lo que busca es eso, es que podamos comprendernos y cuidarnos desde nuestra propia integralidad como seres humanos. Y lo segundo que quiero compartir con ustedes es que, como decía, es hoy día cuando estamos terminando este ciclo de seminarios, pero no el programa. Y el programa continúa con todas sus otras líneas. Hay cursos que están en proceso. Si hay personas que no lograron incorporarse al curso y les interesa como un apoyo a lo que están haciendo, todavía es tiempo, todavía podemos verlo. Quizás no vamos a tener la posibilidad de certificar, pero sí la posibilidad de entrar al curso, que se los recomiendo. Hay 180 personas que están ya realizando el curso, según me comentan, así que quisiera ponerles atención también a ese desarrollo, pero también a lo que en el programa hemos llamado las consejerías, porque las consejerías precisamente han buscado y buscan convertirse en un espacio de uso personal desde el punto de vista del bienestar, de este bienestar personal para poder contribuir a un bienestar más comunitario, ¿no? Y en ese sentido, todos recibimos ayer una invitación nuevamente donde hablaba de las condiciones, cuándo pedir Redúcate Cuida, cuándo pedir esta consejería en este marco. Y hay un listado que está allí que de alguna manera nos dice cualquiera de nosotros, o más bien todos nosotros, deberíamos poder hacer uso de esta herramienta que está a disposición para finalmente incorporarnos a un estado que también nos permita mirarnos retrospectivamente y ver cómo estamos, cómo podemos generar desde estos tips que nos habla Hugo, hasta herramientas, lo han llamado otros profesores, que nos puedan ir ayudando a estar cada vez mejor en la situación en la que estamos viviendo. Por lo tanto, yo les quiero insistir en esto, quiero decirles que yo misma voy a hacer uso de esta consejería, porque es importante buscar apoyos hoy día desde las situaciones de estrés que vivimos, desde las situaciones más complejas o inéditas que estamos viviendo, desde el cansancio que sentimos producto de toda la marcha de este trabajo. Entonces, en ese sentido, quiero invitarlos a todos a utilizar este espacio de consejería como un espacio propio, un espacio íntimo, donde las personas que ahí van a conversar con ustedes son todos profesionales del área de la salud mental
y por lo tanto son personas que todo lo que allí se conversa se mantiene en un estricto secreto profesional. Me quedo ahí, solamente me despido esperando que podamos aprovechar muy bien esta charla y deseándoles que la próxima semana sea una semana de descanso para todos y una semana donde podamos abocarnos a nosotros mismos y a nuestro cuidado personal. Muchas gracias, Hugo. Gracias, Mónica, por tus palabras y también tu motivación a participar y a aprovechar a todos los miembros de la Cormup, a todos los funcionarios de los recursos que el programa contempla, en que no se limitan en ningún caso solamente a este ciclo de seminarios, que tan masiva concurrencia han tenido en cada una de las sesiones, sino que también a los otros dispositivos que se han dispuesto para la utilización de todos los usuarios, ¿ya? Tú estás nombrando la consejería, ¿no es cierto?, los cursos, los cuales es fundamental, sobre todo en el tema de los cursos, la participación de los convocados para que puedan sacar provecho tanto del curso online, que es de autogestión, ¿no es cierto?, como de también a los equipos directivos particularmente que están involucrados dentro del curso, tienen una instancia particular de trabajo con los docentes de cada uno de los módulos. Para ello, obviamente, su participación en el curso online les va a permitir aprovechar dicha instancia. Y la consejería que es un espacio en el cual lo que tú señalas es importante de invitar a pensar en aquellos espacios en los cuales las personas, fruto de todo lo que está sucediendo particularmente, nos toca vivir y nos toca darnos cuenta que nos está costando más y necesitamos como replantearnos de alguna manera ciertos objetivos personales y laborales para seguir avanzando en un constante adaptarse, que parece que va a ser la norma en estos próximos meses y por un buen tiempo, y para ello el cómo y el para qué hacer estos cambios y cómo enfocarme en lograrlos. Bueno, el espacio de consejería es una instancia en la cual van a poder también contar con apoyo profesional, en la cual están capacitados nuestros psicólogos y psicólogas consejeros para poder ayudar a cada uno de ustedes que así lo soliciten. Bien, pues, y de dicho esto, presentamos entonces ahora a la profesora Eva Dauelsberg. Eva, te quiero agradecer por estar hoy día con nosotros. Eva es docente de nuestra Escuela de Psicología también, trabaja en la sede Viña del Mar, y uno de los temas en los cuales ella puso expertise, en lo cual habitualmente está conversando y aportando al conocimiento compartido que necesitamos construir de las distintas instancias que nos toca vivir en este contexto tan especial de la pandemia, está lo que significa el uso de las tecnologías. Hoy día nos encontramos frente a la paradoja de cómo poder, ¿no es cierto?, sacarle un mejor partido. Nos afanamos de alguna manera en poder contar con ciertos recursos tecnológicos, tanto de un buen equipo, de tener una buena conexión, de poder configurar un equipo para tener una videollamada, por ejemplo, pero esto de alguna manera nos pone a conversar hoy día, con la invitación del tema que tenemos hoy día, sobre la adicción a las tecnologías en estos tiempos. O sea, hemos estado trabajando o venido conversando lentamente, creando una conciencia de que hay que tener cuidado con la adicción a las tecnologías, pero hoy día tenemos que usarlas de alguna manera, de manera más frecuente o más masiva a lo que estamos acostumbrando. Entonces, ¿cómo abordar estos desafíos? ¿Cómo mantener un patrón de autocuidado? ¿Cómo poder regular, digamos, estas conductas que tenemos nosotros y muchas veces también nuestra preocupación hacia nuestros hijos, los jóvenes, ¿no es cierto? Pero también la propia preocupación y el autocuidado hacia nosotros. Bueno, sobre eso vamos a conversar con Eva, a quien reitero muchas gracias por acompañarnos, y te dejo con toda la concurrida asistencia que cada minuto va aumentando. Ya vamos en cerca de 170 personas. Bienvenida, Eva, muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Gracias, Mónica, también. Y agradecida de la Corporación Municipal de Peñalolén por la alternativa que está dando a sus funcionarios, colaboradores, de poder entrar en este ciclo de bienestar que a todos nos hace bien en los momentos en que estamos viviendo. ¿Ya? Hugo, ¿puedo compartir pantalla, no es cierto? Para Sí, compartir cómo la no. presentación. Ya, perfecto. Vamos a comenzar. Bien, bueno, mi presentación
se llama Adicción a la tecnología en tiempos de crisis, ya que es como el tema que vamos a hablar, pero en realidad vamos a hablar en general de las tecnologías, ya el uso problemático de las tecnologías. Eh, la primera pregunta que uno se hace cuando hablamos de esta temática, o que me han hecho a mí, de hecho el mismo Hugo me preguntó, bueno, pero ¿cómo vas a hablar de adicción a la tecnología ahora que la tecnología no está colaborando tanto, ¿no es cierto? Eh, bueno, y efectivamente la tecnología hoy en día está siendo tremendamente beneficiosa, ¿no es cierto? O sea, nosotros gracias a la tecnología es que podemos estar comunicándonos ahora. La tecnología se ha usado para telemedicina, para poder contactarnos ahora con nuestros familiares, con nuestras amistades en estos tiempos de confinamiento, bueno, en fin. Entonces, eh, la tecnología es tremendamente beneficiosa, ¿ya? Y con esto, por lo tanto, cuando hablamos de adicción a la tecnología, no significa que la tecnología hay que dejar de usarla, sino sencillamente que hay que aprender a usarla. Y por lo tanto, mi objetivo de hoy es poder educarlos en algunas temáticas relacionadas con la adicción a la tecnología. Les pido por favor, porque yo de repente hablo y no paro de hablar. Entonces, que cualquier pregunta la vayan haciendo. La idea es que esto sea conversado. Si tienen una opinión, sugerencia o comentario, me lo pueden hacer. ¿Ya? Eva, sí, efectivamente, bueno, cuando en el chat vayan a partir de tu presentación surgiendo, digamos, invitaciones o comentarios masivos, también te voy a ir comentando, voy a estar pendiente de todo lo que haya surgiendo en el chat para ir apoyando ese feedback que es tan importante para que podamos aprovechar también la instancia. Perfecto. Súper. Bueno, entonces ya creo que hay alguien que levantó la mano. Marisol. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien, entonces continuamos. Bueno, entonces yo les decía que la tecnología es tremendamente beneficiosa, nos está sirviendo mucho hoy en día, pero sí tenemos que educarnos en el uso de la tecnología. Me parece que sigue alguien levantando la mano, ¿no? Sí, Marisol. Eva, mira, en general la mano la reservamos exclusivamente para el uso al final de Al la final. presentación. Ok, ya, Nosotros vamos a invitar, como es habitual, a ya, algunos de los perfecto. participantes a incorporarse con audio y con video en lo posible, a hacer algunas preguntas en vivo. Por lo tanto, Perfecto. ahora habría que evitar usar el uso de la mano. Ya todos los comentarios que surjan a partir de tu presentación, habitualmente lo hacen a través del chat. Entonces, este no es el minuto de Perfecto. levantar la Ya, mano. ok, perfecto. Ya, eso para como tener el encuadre, como yo funciono en clases con la levantada de mano, entonces me siento como la situación de clases tradicional. Bueno, entonces yo les comentaba que la tecnología es tremendamente beneficiosa, pero también nos tenemos que educar en aquellos usos problemáticos de la tecnología. Y si ustedes ven ahí, yo les puse algunas fotografías, algunos memes, porque justamente hoy que estamos usando tanto la tecnología, también nos hemos podido dar cuenta, probablemente más que nunca, de lo ineficaz o lo difícil o los perjuicios que nos genera también la tecnología cuando lo estamos usando. Esto es que la tecnología no reemplaza el vínculo que podemos generar cara a cara. En la sala de clase, entiendo que aquí hay algunos profesores, probablemente les ha ocurrido, igual que lo mismo que, le ha ocurrido a mí, que me ha ocurrido a mí, vemos muchas veces pantallas vacías, ¿no es cierto? Le hablamos como una especie de vacío, o a veces nos hablamos a nosotros mismos, lo cual es tremendamente perturbador, ¿ya? Cuando uno le habla a la nada, al vacío, y se mira a sí mismo, digamos, uno observa, y también cuando está, digamos, en clases aún con algunos alumnos como ahora, ¿ya? Em, y no los visualiza, o bien si los visualiza, no es lo mismo, ¿ya? Bueno, nosotros nos podemos dar cuenta, los profesores u otros que están usando las tecnologías para poder comunicarse, que la tecnología, el Zoom en este caso, no reemplaza lo que es el vínculo cara a cara. Y eso básicamente tiene un fundamento, tiene una razón. Y es porque cuando nosotros nos comunicamos cara a cara, o cuál es la función de la comunicación cara a cara, tiene que ver con la codificación de señales emocionales que no logramos
determinar cuando tenemos solamente contenidos verbales, como yo lo puedo tener ahora, en que no estoy mirándolos y si alguien me habla, no me queda claro el contexto emocional de lo que comunica, ¿ya? Entonces, la comunicación no verbal, que es lo que acompaña los gestos, el rostro, el movimiento de las manos, la postura que acompaña al contenido verbal, es lo que en general le da un contexto, nos permite interpretar y comprender mejor las señales o el contenido del lenguaje, ¿sí? Y esto es muy difícil entonces poder hacerlo a través de la tecnología. Y nosotros los que educamos o las personas que trabajamos con otras personas, ¿ya? Servicios de atención al público, etcétera, nos damos cuenta entonces de lo importante que es el vínculo cara a cara y no reemplaza entonces lo que es la tecnología, no la logra reemplazar. Bueno, y acá entramos además ya propiamente tal algunos usos problemáticos de la tecnología. Si yo les pregunto a ustedes, probablemente, ¿qué indicarían esas fotografías? Algunos van a reconocer algunos peligros, como propiamente el grooming. El grooming es la relación que puede tener un menor de edad con un adulto cuando un adulto se hace pasar a través de las redes sociales por un menor también. Y en este caso el adulto genera esta conducta con la, digamos, con la tendencia a poder abusar psicológicamente de ese niño o a veces también sexualmente de ese niño. Tenemos también el sexting, que es el subir contenidos inapropiados de carácter sexual, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Es que, y esto ha salido a las redes públicas, es que al subir un contenido a la red, en este caso un contenido de carácter inapropiado, lo que sube a la red nunca sale de la red, ¿ya? A veces, particularmente los adolescentes, pero también algunos adultos, pueden subir fotografías u otros mensajes pensando que estos se borran. Por ejemplo, lo que pasa con Snapchat, ¿no es cierto? Que son de segundos, ¿ya? Bueno, lo que entra en la red no sale nunca más. Bueno, el ciberbullying, ¿ya? El ciberacoso, ¿ya? Bueno, y también tenemos otras problemáticas que probablemente ustedes también han conocido, o han vivido, o han visto, y que tienen relación con aquellas personas en las cuales la identidad de alguna manera real cambia y empieza a ocupar un lugar mucho más significativo, la identidad que se va generando a través de las redes sociales o de las conexiones a Internet. ¿Qué significa esto? Que puede acontecer también dentro de estos peligros que tenemos dentro de lo que es el mundo ciber, es que hay personas, ¿no es cierto? Esto le pasa particularmente también a mujeres en las redes sociales, al hombre a través de los videojuegos, de acuerdo a algunos estudios, y es que para poder percibir que estoy realmente experimentando algo, esto no se percibe realmente como una experiencia si es que no están las redes sociales, si es que no le he subido la foto a Instagram, si es que no me han dado like, ¿ya? Bueno, y ahora vamos a ver también por qué esto acontece, ¿ya? Bueno, ahí tenemos algunas selfies, bueno, hoy es un poco el mundo de la selfie, el mundo de la imagen, eh, y tal como yo les comentaba, hay personas que son adictas a subir selfies y la verdad es que perdemos el contacto con el día a día, con lo cotidiano, con nuestros familiares, perdemos la esencia de lo que es el momento por estar subiendo fotografías a la red muchas veces. Y estamos más pendientes del like que nos dan en la situación de ciber, digamos, más que el me gusta en la situación de la vida, entre comillas, real o cotidiana. Bueno, y dicho sea esto, también dentro, y acá entramos en los problemas ya más relevantes que han sido estudiados, o algunos de los problemas más relevantes que tienen que ver con el uso problemático de la tecnología, y aquí entramos a las adicciones a la tecnología, ¿ya? Ahora, tengo que decirles que la palabra adicciones, cuando hablamos aquí de adicciones a la tecnología, así como
ahora yo les voy a mostrar las adicciones comportamentales. Bueno, está en discusión si llamarlas adicciones o no, eso se ha discutido, digamos, y todavía se discute entre los distintos investigadores porque generalmente la adicción se ha relacionado con sustancias químicas, ¿cierto? Pero bien, la adicción a la tecnología ha sido estudiada ya hace varios años atrás, ¿ya? Y esta adicción a la tecnología corresponde a un núcleo mayor de adicciones que se llaman adicciones comportamentales, ¿ya? Las adicciones comportamentales, yo se las voy a mencionar ahora, si ustedes ven por sí mismas, este tipo de adicciones no se caracteriza por ser peligrosa. Cuando hablamos, por ejemplo, de adicción al juego, acá cuando hablo de adicción al juego, hablo de adicción al juego patológico, al juego de apuestas, a la ludopatía, ya lo que conocemos como ludopatía. La adicción al sexo, la adicción a las compras, a la comida, al trabajo, al ejercicio físico. Si ustedes se fijan, son todas actividades que son absolutamente normales, que son parte de nuestra vida. Y de acuerdo a los estudiosos de este tipo de adicciones, estas comienzan a generar un problema cuando comienzan a perturbar y a generarnos, valga la redundancia, problemáticas en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida laboral, en nuestra vida familiar, ¿ya? Bueno, y acá dentro de estas adicciones entonces comportamentales nos encontramos con la adicción a las tecnologías y dentro de las adicciones a la tecnología nos encontramos con la adicción a Internet, a las redes sociales, a los videojuegos, al smartphone o móvil, ¿ya? Y la adicción al ciberjuego. Ahora, ¿qué es lo interesante de todo esto relacionándolo con el momento que estamos viviendo? Y es que se ha observado que, bueno, si ustedes se fijan además, todas las adicciones que están al lado izquierdo, estas adicciones comportamentales, pueden realizarse a través del mundo ciber, ¿ya? Es decir, hoy en la situación de confinamiento que podemos usar o que estamos usando tanto las tecnologías, la posibilidad de que estas adicciones comportamentales se acrecienten es mayor. De hecho, bueno, no hay estudios acá en Chile aún, ¿ya? Porque todavía no hay un marco legal para lo que es el juego de apuestas a través del mundo ciber o el ciberjuego, ¿ya? Eh, pero fíjense que en España, que esto ya es un tema que se ha estudiado, durante la etapa de confinamiento, la segunda frase más buscada, más googleada, fue casinos online, ¿sí? Bueno, en España, de hecho, es tanta, pensando en países, digamos, que con características similares a nosotros, en España es tan usado el casino online y fue tan usado durante el confinamiento que tuvieron que poner restricciones horarias y solo se podía utilizar en ciertos momentos de la noche. Bueno, en Chile esto no está normado, ¿ya? Y si ustedes, bueno, no lo hagan, pero eh, sobre todo si digamos, pudieran tener problemas con eso, pero si ustedes, uno googlea y aparece casinos online, yo googleo evidentemente porque es materia de mi estudio, después me llegan 800 avisos de casinos online y es muy fácil incorporarse. Bueno, y pueden haber pérdidas de mucho dinero a través de los casinos online, ¿ya? Entonces, bueno, la adicción al trabajo también, que es una gran temática hoy, porque el Internet o el estar trabajando con acceso a la tecnología ha generado que no tengamos horarios, ¿ya? Y podemos encontrarnos trabajando hasta las 2, 3 de la mañana, sin dormir, ¿ya? Bueno, y particularmente esto, los adictos al trabajo, digamos, sin Internet, esto se ha acrecentado porque ahora puede ser 24/7. Bueno, las adicciones en general se han asociado a, o tienen un correlato a nivel biológico, o el correlato más importante a nivel biológico, tiene relación con el circuito de recompensas, ¿ya? Con el circuito de recompensa. ¿En qué consiste este circuito de recompensa? ¿Ya? Bueno, no sé si ustedes han conocido acerca de esto, pero nuestro circuito de recompensas tiene por objetivo final que una conducta se repita. Ese es el objetivo final de nuestro circuito de recompensas, que una conducta se pueda repetir en el tiempo. Y la forma que tiene de poder repetirse esta conducta del tiempo es que
una determinada conducta genere una sensación de placer, y esa generación de placer se da cuando liberamos dopamina, particularmente en ciertos núcleos a nivel de este circuito, ¿ya? Liberamos dopamina. Entonces, cuando se produce la conducta que genera placer y se produce esta liberación, entonces sentimos placer y el objetivo es mantener o continuar esta conducta. Este circuito no distingue entre conductas que pueden ser más peligrosas que otras. Es por eso que este circuito, por ejemplo, de recompensa, es el que funciona cuando somos adictos a alguna droga, ¿ya? Es decir, este circuito funciona cuando somos adictos a alguna sustancia química, ¿ya? Pero también lo interesante acá es que se ha descubierto que este circuito también funciona en las adicciones comportamentales. Particularmente lo que nos toca hoy en día, las adicciones a la tecnología, se ha descubierto que cuando usamos las tecnologías se produce un patrón muy similar al que se produce en la sustancia química. ¿Qué significa esto? Que se empieza a liberar dopamina, pero llega un momento en que la conducta que nos generaba liberación de dopamina no es suficiente para generar la misma sensación de placer, y por lo tanto necesitamos cada vez más, con mayor frecuencia y con mayor intensidad, realizar esa conducta para que nos produzca la misma sensación de placer. Eso es lo que se denomina en términos de adicción a sustancias, la tolerancia, que es el mismo término que se utiliza también para lo que son las adicciones comportamentales. La tolerancia tiene relación con que nos habituamos de algún modo a una cierta conducta, nos habituamos, en el caso de las adicciones químicas, a una cierta cantidad de químicos. Nos habituamos y por lo tanto necesitamos más para que nos genere la misma situación de placer. Ahora, ¿cuál es el tema acá? Porque nosotros podemos a veces no reconocer, ¿ya? Probablemente alguno de ustedes ha visto algunos videos por ahí que andan en las redes de los mismos creadores a veces de tecnología, y es porque los creadores de la tecnología tienen muy claro esto, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que los creadores de tecnología saben que la tecnología es adictiva, y por lo tanto, desde la perspectiva de una empresa, o de la perspectiva, piensen ustedes, de generar dinero, piensen ustedes que la tecnología es probablemente la empresa en el mundo, ¿ya? O la organización en el mundo que genera más dinero, ¿ya? En el mundo. Y por lo tanto, lo que ellos hacen es que la tecnología, o las redes sociales, por ejemplo, Facebook, etcétera, sea tremendamente adictiva. Es como los videojuegos, ¿ya? De los niños, y también algunos adultos, ¿ya? Ellos las realizan para que sean adictivas, ¿ya? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, Instagram con los likes, ¿ya? Las notificaciones, ¿ya? Bueno, en general, Twitter, Instagram, Facebook anteriormente, utilizan sistemas de recompensa muy similares, y esto es bien interesante, a los que se utilizan en las tragamonedas o en algunos casinos, ¿ya? Lo mismo pasa con los videojuegos, que también usan sistemas de recompensa que son, si uno se fija en los propios hijos y ustedes conversan con ellos, usan sistemas de recompensa bastante macabros, porque lo que ellos hacen es no entregar una recompensa si es que no pasan cierta cantidad de horas diarias en el juego, ¿ya? O si no están ciertos días. De hecho, si no están ciertos días, pierden el juego, ¿ya? O pierden las recompensas. Bueno, eso es lo que hace que sean tan utilizados y que sean tan adictivos, además de lo que vamos a ver que tienen que ver con características inherentes también a las propias tecnologías, ¿ya? Bueno, acá les quería mostrar esto para que vean ustedes que hay evidencia científica suficiente. Esto es una de las más importantes investigaciones que se han hecho. Esto fue un médico, un investigador chino, ¿ya? Eh, y él lo que observó a través de sus investigaciones fue a través, ¿no es cierto?, si ustedes ven estas imágenes cerebrales, fue y observó que en cerebros de adolescentes que
eran adictos a opiáceos versus adolescentes que eran adictos a la tecnología, el daño que se generaba en ciertos circuitos cerebrales, particularmente en lo que tiene que ver con unos circuitos muy importantes relacionados con funciones ejecutivas, atención, toma de decisiones y procesamiento de las emociones, bueno, los daños que se producían acá eran muy similares en ambos cerebros. Ya, esto fue, como yo les digo, investigado en adolescentes. Y esto, y acá entramos en una temática muy importante, porque en niños y adolescentes los cerebros no están en total desarrollo. Piensen ustedes que el cerebro se ha estudiado que termina de desarrollarse aproximadamente entre los 25 a finalizar la segunda década de la vida. Y particularmente acá es relevante porque los daños que se producen son a nivel de corteza prefrontal, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que lo que estamos generando daño es particularmente en aquellas áreas que aún no están desarrolladas. La corteza prefrontal es la última área que termina en desarrollarse en el ser humano y es aquella encargada justamente de aquellas funciones muy relevantes que tienen que ver con el control de impulso, con la toma de decisiones, con el uso del juicio, ¿ya? Crítico, ¿ya? Atención y concentración. ¿Ya? Particularmente ahí la regulación de las emociones es muy relevante. Bueno, y está viéndose la pantalla perfecto, ¿no es cierto, Hugo? ¿Sin problema? Parece que sí. Bueno, Sí, entonces, se ¿sí? ve perfecto, no ¿Se hay ve problema. perfecto? Ya. Bueno, y si ustedes entonces observan lo que hemos hablado, estas investigaciones, finalmente en estas discusiones que yo les mencionaba, que han existido entre aquellos que establecen qué es o no es una adicción, estas adicciones comportamentales, bueno, ya eh, en último tiempo esto ya ha tomado más relevancia, ¿ya? Y tenemos que los manuales de diagnóstico que se utilizan en psiquiatría y en psicología, los manuales de diagnóstico psiquiátrico han tomado, por lo tanto, las adicciones comportamentales como como parte de una adicción. Acá tenemos, por ejemplo, el DSM-5, probablemente alguno de ustedes lo conoce, ya que es el manual de la Asociación Americana de Psiquiatría, y si ustedes ven, incorpora dentro de los trastornos adictivos no relacionados con sustancias al juego patológico, es decir, al juego de apuesta, ¿ya? Y también tenemos acá el manual, el CIE-11, que es el que proviene, ¿no es cierto?, de la Organización Mundial de la Salud, que incorpora los trastornos debidos a comportamientos adictivos y dentro de ellos incorpora dos, tanto el juego de apuesta, que es el que incorpora el DSM-5, como también el trastorno por uso de videojuegos, ¿ya? ¿Y esto por qué? Por la relevancia que tiene, particularmente en este caso, para niños y adolescentes este trastorno adictivo. Muchos de los que somos padres hemos tenido que luchar justamente con esa, a veces ya, adicción. En Chile todavía aún no hay hospitales orientados y focalizados a la adicción a la tecnología, pero en otros países, en Europa, también en Asia, ya los hay, hace bastantes años. Ahora, bueno, la pregunta del millón, ¿no es cierto?, es ¿cuándo el uso excesivo de la tecnología se convierte en un problema? ¿O cuándo el uso de la tecnología, no solo excesivo, el uso de la tecnología, da sus características, se convierte en un problema? Bueno, acá nosotros vamos a hablar básicamente del uso problemático relacionado con la adicción a la tecnología. Entonces, si ustedes ven ahí, yo les puse un link que no logré, digamos, poner como para que ustedes llegaran y lo pincharan, digamos, pero ese link los va a llevar a una pequeña encuesta, ¿ya? Que me interesaría que contestaran, que está en formularios Google, eh, para poder observar, por supuesto que es una observación que no tiene que ver con una observación diagnóstica, ¿ya? Para que no se vayan a asustar, ¿ya?
es una pequeña encuesta que nos va a hablar de algunos usos que podrían relacionarse con algunos usos problemáticos, más o menos para que ustedes observen las características de estos usos problemáticos. La voy a copiar en el chat. Sí. Eva, la compartí recién. Ah, muchas Sí, gracias. está puesta en el chat. Aclarar, no les va a llegar por correo, tienen que ver está en el chat. La dirección, sí, lo que pasa, preguntan no aparece, está más arriba, la voy a volver a pegar, ahí está la dirección. La copio varias veces para que la encuentren fácilmente. Si tienen algún problema con la encuesta, que no les llegue, me dicen, pero debiera estar. ¿No aparece en el chat, dice? A ver. Sí, sí, está en el link. El link, tienen que hacer clic en el link. O sea, no es que vaya a aparecer en un lugar en particular o les vaya a llegar, tienen que hacer clic en el link que está en el chat. ¿Ya? Lo estoy copiando varias veces. Ya, por favor, no vuelvan a escribir la misma pregunta, porque lo que hace es que el link vaya quedando atrás y algunos no lo encuentran. ¿Ya? Ahí está el link. Está disponible en este chat. Ahí lo estoy copiando nuevamente, varias veces. Esperemos que ahora sí puedan hacer clic. Perfecto, ahora nos confirman que ahora sí. Gracias. Gracias, no, por favor, no vuelvan a escribir ahora sí ya, porque si no se va a correr hacia atrás el link y algunos lo van a perder. Muchas gracias a todos. Bueno, entonces tienen algunos minutos para poder contestarla. Es muy sencilla, es muy rápida de contestar. Yo llevo 3 respuestas. Sí, importante recordar, la semana pasada también con Josefina hicimos, ya tenía un pequeño cuestionario. Esta es una respuesta anónima, ¿ya? No estamos registrando ni los números IP, ni ningún otro dato. Sí, sí, no los vamos a registrar en la página de adictos. Así es. Adictos a apuestas, ni nada de eso. Si ustedes ven, además es una encuesta que no está relacionada con ningún tipo de adicción en particular, ni nada. Ya llevamos 33 respuestas. Señalan que en el encabezado dice, en el punto 1, totalmente Sí. de acuerdo, bastante, y el 6 también. Ah, me equivoqué. El 1 es totalmente en desacuerdo. Desacuerdo, sí. Perdón, absolutamente. ¡Ah, Sí. qué terrible! Me equivoqué. Sí, pero se entiende, es una escala Likert. Es una escala Likert, sí. Es el mayor desacuerdo, es el mayor desacuerdo con la afirmación o frase que ahí se presente. La 1 es totalmente de desacuerdo y 6 totalmente de acuerdo.
Así, efectivamente. Sí, el 1 es totalmente desacuerdo y hacia el otro extremo, el número 6, que es el valor Está mayor, totalmente de acuerdo. es Sí. correcto. Y ya tienes 88 respuestas, ya hay un número importante. Súper bien, sí, 92 ya. Sí, hoy día el total de participantes que tenemos, que estamos en los 226 participantes, una muestra súper representativa. Ya estás prácticamente llegando a Los 100. las Ya. 100 personas. Lleguemos hasta un número y ¿Te parece? Lleguemos a 120, 150 o 120 ya. 120, que es un Sí, poquito más un de súper la, buen de la número. mitad Sí, de los sí, participantes. me parece. No vamos a necesitar consultar a un metodólogo que nos diga si la muestra es representativa o no. Tenemos certeza absoluta de eso. Ahí estamos a punto de llegar listos. Perfecto. Ahí ya llegamos a los 121. Pasamos el... Sí. Bien, entonces podemos ir mirando las respuestas ya. Ya, bien, entonces ya estamos en la 130. Vamos a ir viendo, ¿te parece, Hugo? Y algunas de las respuestas, ¿ok? No sé si están observando lo que compartí o no. Se ve, sí, está ¿Se la ve? Perfecto, pantalla, ya, sí, se ve ok, con los perfectamente. gráficos y todo esto. Bueno, entonces vamos a ver algunas de las preguntas. A todo esto, este cuestionario no es para que no se asusten, un cuestionario de diagnóstico, ya es un cuestionario que hice yo, ya, y básicamente está focalizado en algunas preguntas que se hacen, sí, en algunos test relacionados con adicción a la tecnología, en algunas escalas, para poder observar el uso problemático, ¿ya? Pero acá no estamos haciendo un diagnóstico de nada, ¿ya? Sino yo solamente quiero mostrarles para que puedan observar qué tipo de preguntas o qué tipo de cosas se utilizan, ¿ya? Para medir el uso problemático, ¿ya? Entonces, si ustedes ven, tenemos aquí una primera pregunta que es: ¿me siento más cómodo o cómodo comunicándome con otras personas por internet más que cara a cara? ¿Ya? Esta pregunta tiene relación con lo que hablábamos en un inicio, ¿no es cierto? Y es cómo en algunas personas la tecnología los puede atrapar de tal manera, y vamos a ver algunos temas que tienen que ver con características psicológicas, de tal manera que se sientan más tranquilos, mediados por la tecnología, que con una persona en el mundo real, ¿ya? Y acá tenemos, fíjense que, bueno, puede ser que ahí como yo me equivoqué, así que les pido disculpas por mi error, pero puede ser también que yo me equivoqué con el tema del totalmente en desacuerdo, pero si ustedes ven acá es interesante, aparece claramente en los gráficos una tendencia importante a estar totalmente, más relativamente importante, un 26,1% que está totalmente en desacuerdo, ¿ya? Pero fíjense que aparece un número bastante interesante de personas que están de acuerdo, es decir, que se sienten más tranquilas comunicándose por internet que cara a cara, ¿ya? Y tenemos el lila también y el verde también, con personas que tienen una tendencia entonces, de acuerdo a esto, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, ¿ya? Desde el 4 al 6, incluso desde el 3, ¿ya? Eh, del 4 al 6 totalmente de acuerdo, ¿ya? Para que lo vean acá, ¿ya? En la segunda pregunta
en el uso de Internet para sentirme mejor cuando me siento solo triste, enfadado, también tiene que ver porque una de las características del uso problemático de la tecnología tiene que ver cuando lo usamos como pacificador emocional, es decir, cuando lo usamos para tranquilizarnos, es decir, para como un evasor, ¿ya? De alguna manera, si ustedes se fijan, tiene que ver con un tema de ciclos adictivos, ¿ya? Y también si ustedes se fijan, del 4, si lo medimos del 4 al 6, es decir, verde, lila y celeste, tenemos un porcentaje que 18, 28, fíjense como un 30 y algo por ciento que lo utiliza para sentirse más tranquilo, que también tiene que ver con un tema interesante de estudiar. Tengo dificultades para controlar mi tiempo de uso en Internet. Acá vemos 4, 5 y 6. Tenemos verde, lila y celeste. Si ustedes se fijan, tenemos un 20, un 30, y casi un 35% también de personas que tienen dificultades para controlar su tiempo, el tiempo que pasan en Internet. Acá el uso de Internet ha generado dificultades en mi vida laboral. Tenemos verde, lila y celeste. Ya tenemos un porcentaje de fíjense, un 9% que está totalmente de acuerdo, y acá tenemos un 18, 19, 29, como un 25% de personas, ¿ya? Que perciben que les ha traído algunas dificultades en su vida laboral. La otra pregunta es si ha traído algunos conflictos en su vida familiar, y si ustedes ven, tenemos un 14, 15, 24, como un 30 y algo por ciento también. Y la última pregunta era, ¿me siento triste, ansioso o irritable cuando estoy desconectado de Internet, redes sociales u otro uso? ¿Ya? Y fíjense que también aquí que esta es una conducta muy relacionada con la tolerancia que vamos a ver, es decir, con la dependencia al móvil o la dependencia al Internet que genera que nos sentamos incómodos, desconectados, raros, ¿ya? Y esto fíjense que llega acá a un 11, 12, 15, como un 20 y tanto por ciento también. Bueno, esto como yo les decía no tiene un fin diagnóstico, pero sí es interesante porque cuando yo acá voy a compartir, voy a dejar de compartir esto, ¿ya? Y vamos a compartir con la presentación nuevamente. Esto es bien interesante, como yo les decía, porque cuando observamos las problemáticas en el uso de la tecnología, este uso va desde el uso no problemático, tal como aparece ahí, hasta el uso patológico o dependencia, que se mide o se ha tendido a medir a través de cuestionarios, escalas, ya que justamente están relacionadas con algunas preguntas que nosotros veíamos anteriormente, ¿ya? Ahora, ¿cuándo? Vamos a ver acá. ¿Cuándo entonces se da el diagnóstico? ¿Ya? Este es como un checklist. Por supuesto que desde mi perspectiva esto no hay que hacerlo únicamente como un checklist. Esto tiene que ver con todo un tema que es mucho más complejo, ¿ya? Pero más o menos para que ustedes vean cuál es el checklist que se hace a nivel de escala, ¿ya? Para observar si una persona tiene un uso problemático de la tecnología, llegado incluso a la dependencia, ¿ya? O al uso patológico ligado con las adicciones. Y tenemos la prominencia como primer aspecto, que esto de estar conectado a Internet o interactuar en redes sociales llega a tal grado, ¿no es cierto?, que la persona se percibe dominada por esto y la conducta diaria entonces en general está relacionada con el uso de las redes sociales o el uso del Internet. Empieza a haber una modificación del estado de ánimo en segundo lugar, es decir, participar en actividades, en redes sociales o en Internet, mejora el estado de ánimo, me siento más agradada, que era una de las preguntas que yo les hacía anteriormente en el cuestionario, ¿ya? Luego tenemos la tolerancia, que es la necesidad de aumentar progresivamente el tiempo de consumo de tecnología, ¿ya? A través de redes sociales, videojuegos, etcétera. El conflicto, por otra parte, el punto 4, que nos genera en nuestras relaciones interpersonales, ¿ya? Conflictos también a nivel laboral.
que también tenía que ver con otra pregunta que yo les manifesté ahí, que ustedes respondieron. Problemas, ¿no es cierto?, también a nivel académico, de salud, me empiezo a aislar socialmente, etcétera. La abstinencia, que es sentirme irritable, incómoda, mal, tener cierto malestar cuando no estoy conectado o cuando no funciona la conexión a internet. Esto uno lo observa de manera muy clara en los niños, ¿ya? Cuando se les desconecta o no pueden usar los videojuegos. A mí me ha tocado niños que he atendido en que rompen televisores, patean puertas, se hacen daño a sí mismos, em, y eso tiene que ver justamente con la abstinencia, ¿ya? Y tenemos la pérdida de interés por otras actividades gratificantes. Pasa a ser la vida en la pantalla el fenómeno esencial que maneja la vida de ustedes, que maneja mi vida, que puede manejar la vida de nuestros hijos y por lo tanto el contacto con otras personas, el contacto familiar, las reuniones sociales, ¿ya? U otras actividades gratificantes, tocar un instrumento musical, actividades gratificantes que pueden ser gratificantes por sí mismas, ya no lo son, ¿ya? Es decir, pasa la actividad en la pantalla, en las redes sociales, videojuegos, etcétera, a ser entonces la actividad que maneja mi vida. Y acá llegamos a los factores asociados al uso problemático de Internet. ¿Cuáles son los factores que han sido estudiados como factores entonces de riesgo, ya, para el uso problemático de Internet? Entonces estos factores de riesgo que han sido estudiados tienen que ver con la edad. Si yo les pregunto la edad, probablemente muchos de ustedes van a reconocer lo que los investigadores han reconocido y particularmente los adolescentes son el grupo de mayor riesgo. Y esto tiene que ver con las características del adolescente y es que el adolescente está más orientado a la búsqueda de las sensaciones, está más orientado a, si lo ponemos desde la perspectiva del correlato biológico, a la búsqueda de dopamina y por lo tanto, así como pueden caer en otras conductas adictivas, también pueden caer en las conductas adictivas relacionadas con el uso de la tecnología. Y respecto a ser mujer o hombre y el uso adictivo, hay algunos estudios que revelan que los hombres tienen más posibilidad de caer en conductas adictivas, sin embargo, otros estudios recientes, bueno, y en fin, un sinnúmero de estudios han establecido que en realidad lo que hay es una diferencia en el uso problemático y las mujeres tienden a tener un uso más problemático en las redes sociales y los hombres en aquellas actividades lúdicas relacionadas con la tecnología, como son los juegos de apuestas y los videojuegos. Y tenemos también factores de riesgo psicológico, y acá tenemos una serie de factores psicológicos, como por ejemplo la baja autoestima, la impulsividad, la dificultad para regular emociones, elevados niveles de estrés, que es como lo que estamos viviendo ahora, y dificultad para manejar esas situaciones de estrés, habilidades sociales descendidas, ansiedad social, fobia social, la baja autoestima ya se las había mencionado. Hay otro aspecto que es tremendamente importante y estudiado hoy en día que se llama el FOMO en inglés, que significa en español el miedo a perderse de algo. Ya esto puede estar muy presente en los jóvenes particularmente, también en algunos adultos y tiene que ver con la sensación de que si no contesto, si no estoy en un grupo de WhatsApp, si no estoy en las redes sociales, estoy perdiendo parte de mi vida, voy a perder amigos, voy a perder mi vida social, ¿ya? O no me voy a actualizar, eso también es muy típico en los profesionales, ¿ya? Que perciben que si no están actualizados en todo, lo cual es imposible, y no se meten, no se incorporan a todos los seminarios como el que estamos hoy en día, hoy día, ¿ya? Que si no se incorporan a todas las actividades, se van a perder de algo esencial, ¿ya? Y eso los lleva a estar 100% conectados día a día. Esto también tiene que ver tiene relación con la adicción al trabajo, con la adicción a las compras, etcétera. Me voy a perder la última liquidación, me voy a perder la última oferta, etcétera. De hecho, como número, el número de compras a Internet ha aumentado de manera tremendamente significativa. Ya, por supuesto que esto tiene relación con que no podemos comprar presencialmente, pero también si ustedes ven
el tipo de cosas que se han comprado por internet tienen que ver con cosas que no son esenciales, ¿ya? Y esas cosas no esenciales han aumentado de un número tremendamente alto. Bueno, no tenemos tiempo hoy día para hablar de muchas otras cosas, pero la adicción a las compras está muy asociada con el mundo de las mujeres particularmente, ¿ya? Yo he tenido personas, digamos, que me han comentado que pasan toda la noche, eh, a veces no comprando, pero sí vitrineando. También hay algunos trastornos dentro de lo que tiene que ver con factores de riesgo psicológico que de por sí están asociados con una mayor posibilidad de adicción, ¿ya? Y que tiene que ver con los trastornos depresivos, con el trastorno obsesivo compulsivo, con el trastorno de déficit atencional y los trastornos dentro del espectro autista. Bueno, y aquí llegamos a los factores de riesgo propios de Internet y propios de las redes sociales, que son factores adictivos por sí mismos. Algo hablamos de esto cuando hablamos desde la perspectiva del correlato dopaminérgico, y yo les comentaba lo que buscaban los creadores de redes sociales o de videojuegos o Twitter, etcétera, para que nosotros lo usemos, y esto es hacerlos más adictivos, ¿ya? Entonces los creadores de redes sociales saben, entonces ellos, y por lo tanto, como quieran que ustedes estén más en línea, porque esto genera muchas cantidades de dinero, van a generar ya patrones y recompensas que nos generan adicción, ¿ya? Em, por otra parte, hay otro aspecto también que tiene que ver con el uso de la tecnología particularmente, y que tiene que ver con que cuando nos metemos a la tecnología se genera un estado alternativo de conciencia que se denomina ensoñación, ¿ya? Y esta ensoñación es la percepción de inmersión, ¿ya? La sensación de estar inmerso en otro mundo, y perdemos la percepción de tiempo, de lugar, estímulos corporales o fisiológicos, hambre, sueño, etcétera, ¿ya? Es decir, como que nos atrapa. Otra característica que es propia de las redes sociales, internet, etcétera, tiene que ver con el anonimato, ¿ya? Como es algo anónimo para las personas, para algunas particularmente con ciertas características, puede ser una gran fuente de satisfacción, porque ahí pueden desinhibirse y pueden mostrar aspectos de su identidad que no son capaces de mostrar en su vida cotidiana, ¿ya? Y el anonimato entonces produce desinhibición, y también es un factor tremendamente de riesgo, porque sabemos que en base a este anonimato es que se generan funas, se generan ciberacoso, se puede generar ciberbullying, se puede generar grooming, etcétera, ¿ya? Otro aspecto de riesgo también que es propio del uso digamos, de la tecnología propiamente tal, que también lo habíamos mencionado, que es la posibilidad de jugar con nuestra identidad y generar en las redes o en internet identidades falsas, ¿ya? Y eso particularmente en los adolescentes es muy usado, ¿ya? Generar una identidad distinta, una identidad que va con la expectativa, con el ideal que yo tengo, y que es distinto a lo que yo vivo en mi vida cotidiana, donde a veces tengo tantos problemas, ¿no es cierto? Y ahí me puedo generar en las redes sociales una identidad ideal, ya, distinta. Bueno, y aquí llegamos ya a los factores de riesgo contextuales, socioculturales. Aquí después me interesaría que si ustedes podemos conversar justamente de esto. Bueno, y acá hay algunos factores de contexto ya más micro, es decir, que están relacionados más con nuestra vida directa, familiar o laboral. Por ejemplo, los conflictos familiares, familias disfuncionales. En estas familias tienden los niños y adolescentes y adultos a estar más pegados en Internet. La escasa supervisión parental, la negligencia parental y la poca educación de los padres respecto al uso adecuado de la tecnología también puede llevar a que niños, adolescentes y los mismos adultos estén muy pegados a la tecnología. Contextos académicos también laborales que son muy conflictuados, ¿ya? Donde hay poca contención mutua. Y también grupos de pares o en grupos laborales donde están todos conectados. A mí me ha pasado escuchar que, por ejemplo, los niños en los recreos
muchas veces están juntos, pero y conversan, y no conversan cara a cara, sino que conversan a través del WhatsApp, estando al lado. Bueno, por eso en algunos colegios, por ejemplo, lo que se ha hecho es quitar a los niños celulares, ya los dejan en una caja, pero y particularmente en los recreos, que es donde los niños tienen que vincularse. Y aquí tenemos un tema bien interesante que también tiene que ver con un tema de contexto, pero esto ya estamos hablando de un contexto ya más macro, ¿ya? Y que tiene que ver con los valores de la sociedad actual, ¿ya? Y cómo influyen en el uso de las tecnologías. Bueno, y acá esto puede ser para largo, nosotros podríamos estar 2 horas, 3 horas hablando de esto, ¿ya? Pero hay factores culturales que han sido estudiados y que tienen que ver con el uso problemático de Internet. Por una parte, se los voy a mencionar, vamos a hablar un poco de cada uno, después lo podemos conversar. La recompensa o satisfacción inmediata. Somos una sociedad que no busca mucho esforzarse, quiere recompensa inmediata, que todo sea rápido, que todo se dé hecho, ¿ya? Es decir, el trabajo, y ustedes ven en algunos alumnos, probablemente los profesores, ojalá en los alumnos, ¿no es cierto?, copiar y pegar, es decir, sin elaboración, es decir, como lo superficial. Y esto tiene que ver también con aspectos socioculturales de nosotros también, que tiene relación con lo superficial y es el mundo de la imagen. Piensen Instagram, que es de recompensa rápida, eh, solo imágenes, y que justamente, y por eso es que es tan adictivo, particularmente para los adolescentes, que están muy centrados y muy pegados en esto. ¿Ya? Los adolescentes, por características propias de su edad, buscan satisfacción inmediata y están centrados en la imagen. El consumismo, ya somos una sociedad que está muy orientada al consumo, dentro de esto del consumo de las tecnologías, y quedar parte de la esfera consumista, digamos, significa o no tener la última tecnología, no estar dentro de las redes sociales, estar usándola permanentemente. Con esto no quiero decir que no haya que consumir tecnología. De hecho, yo me considero una amante de las tecnologías, aun cuando quizás no sé, no las conozca muchas, pero me gustan mucho las tecnologías porque creo que pueden ser muy beneficiosas, ¿ya? En muchos aspectos, ¿ya? La importancia de la imagen, tal como yo les decía, como otra característica, vivir en lo que algunos autores han llamado la ideología del rendimiento, es decir, estar siempre orientados a rendir, ¿ya? Esto está muy relacionado con las adicciones comportamentales, a rendir, satisfacción inmediata, tienen que ver con dificultades para elaborar, para poder vivir pequeñas cosas, para poder disfrutar, ¿no es cierto?, con nosotros mismos. Y esto también se relaciona con otra característica que tiene que ver con la desconfianza y el miedo hacia los otros, que es muy propio de las últimas generaciones. Em, y esto también tiene que ver incluso con lo que vivimos como sociedad chilena, ¿ya? Está muy presente. Y esto también tiene que ver con características de mercado, ¿ya? De estilos culturales generados por estilos de mercado. ¿Ya? Y con estas características culturales que ha tomado la sociedad chilena, particularmente uno de los aspectos fundamentales tiene que ver con la desconfianza y el miedo al otro, ¿ya? Entonces, cuando desconfiamos y tenemos miedo al otro, y esto se va acrecentando, es mucho más fácil poder comunicarnos con otros a través de la tecnología, mediados por la tecnología, o incluso no conectarnos con un otro como uno, en la cual puede, con otro ser humano, digamos, sino que nos conectamos con un robot que puede ser, o una pantalla que puede ser, por lo tanto, entonces menos eh, dañino para algunos que otra persona, ¿ya? La dificultad para encontrarnos con nosotros mismos, ¿ya? Esto también tiene relación con las dificultades para elaborar, para poder conectarnos con los momentos de ocio, que tiene también que ver con la ideología del rendimiento. No disfrutamos, nos sentimos mal cuando estamos haciendo nada, ¿ya? Y la verdad es que el hacer nada es muy importante para niños, para adolescentes y para adultos, porque eso implica una conexión con nosotros mismos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que a veces estamos tan aproblemados, ¿ya? Estamos tan sobrecargados debido a nuestra
vida, ya nuestra cotidianidad, particularmente piensen en lo que ocurre hoy en día. Nos genera tanto displacer, por lo tanto, conectarnos con nosotros mismos que tendemos a evadir estos momentos de ocio y llenarnos de actividades. Bueno, ¿cuáles son ahora los problemas psicológicos, relacionales, etcétera, que se generan o que se ha estudiado que están correlacionados, ¿ya?, con el uso problemático de las tecnologías o la dependencia de la tecnología? ¿Ya? Bueno, y acá tenemos muchos factores psicológicos y es bien interesante porque si ustedes recuerdan, hace un momento atrás nosotros hablamos de los factores psicológicos que generaban vulnerabilidad o riesgo, y bueno, los factores de riesgo son los mismos prácticamente que están asociados a las consecuencias de un uso problemático de la tecnología. Entonces, ¿cuáles son estos factores, estas características psicológicas o problemas psicológicos relacionales que se generan con el uso problemático de la tecnología? Tenemos depresión, ansiedad, conflictos familiares, consumo de alcohol y otras sustancias que están asociadas a las adicciones tecnológicas, bajo rendimiento escolar, pérdida de habilidades sociales, ansiedad social, dificultades para poder estar consigo mismo, pero también a veces se produce ensimismamiento, egocentrismo, de acuerdo a algunos otros estudios. Estoy leyendo algunos estudios, ya lo más importante. Depresión infantil, trastornos de apego, incrementa el déficit atencional, incrementa las características más de ensimismamiento dentro de los espectros autistas, eh, comportamientos problemáticos agresivos, ideación suicida, disminución de bienestar psicológico. Bueno, todos estos son estudios que revelan correlación entre uso problemático y factores psicológicos. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Que esto es una correlación. ¿Qué significa esto? Que es un ciclo en el cual es muy difícil salir y que tiene que ver con los típicos ciclos adictivos. Es decir, eh, no se sabe cuál es, que es como lo del huevo y la gallina, no se sabe qué es primero, ¿ya? Y por lo tanto, entonces las relaciones entre problemática psicológica y uso problemático de Internet son bidireccionales, ¿ya? Es decir, como que uno agranda el otro, o uno consume al otro, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el ciclo típicamente adictivo, ya, en estas situaciones? Bueno, el ciclo adictivo propiamente tal es, en primer lugar, encontrarse en un estado, por ejemplo, lo nombramos nosotros un estado depresivo, una situación de displacer, triste, con problemáticas familiares como los que estamos viviendo ahora, ya situaciones que no son agradables y por lo tanto el uso de la tecnología, el consumo de la tecnología nos va generando placer y nos va generando una sensación de bienestar que puede ir aumentando, ¿no es cierto? Por ejemplo, nuestra autoestima, ¿ya? Luego, ¿no es cierto? Esto va generando dentro de lo que es la red una sensación de poder. Es como que entramos en la pantalla, nos sentimos mejor, nos sentimos más poderosos, sentimos que ahí podemos controlar aspectos de nuestra vida, ¿ya? De nuestra identidad, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Luego retornamos a la realidad, ¿ya? Porque en algún momento tenemos que retornar, y cuando retornamos a la realidad, como hemos dejado de controlar aspectos de nuestra vida real y no los hemos elaborado, y como no hemos elaborado, nos dificulta mucho su control, en general percibimos que nos sentimos aún con menor bienestar, ¿ya? Sentimos que nuestra vida es más conflictiva, más penosa, más compleja de la que ya teníamos anteriormente. Aumentan, por lo tanto, los sentimientos de frustración, de culpa, de insatisfacción, y esto finalmente redunda en que hay un incremento nuevamente, y aquí llegamos al inicio, ¿no es cierto?, de nuestro ciclo adictivo, ¿ya? Que es lo mismo, inicio y final. Es como Dark, no sé si alguien ve Dark, el principio es el fin, ¿ya? Y entonces tenemos que se incrementa el estado depresivo, la sensación de displacer, frustración, soledad, etcétera, ¿ya? Si hay alguien que no haya comprendido esto o quiera comentarlo después, por supuesto que lo vamos a comentar más tarde.
Bueno, y fíjense que acá ya nos encontramos con los factores de riesgo propio de la pandemia. Y hemos hablado entonces, por lo tanto, de factores de riesgo. Y claramente la situación de confinamiento, el estrés, la incertidumbre, el miedo a enfermar, el miedo a perder nuestro empleo, las problemáticas económicas enormes que se están viviendo, la pobreza, la distancia social, el ánimo depresivo, los conflictos familiares, la violencia, etcétera, es caldo de cultivo, es como una bomba atómica para que la tecnología comience a tomar preeminencia ya en nuestras vidas. ¿Ya? Y cuando la tecnología toma preeminencia, no estamos hablando, y acá entramos ya también a otros temas culturales, tenemos una sociedad dormida, ¿ya? Una sociedad dormida que está tanto fuera, digamos, de la vida, ¿ya? Que deja de vivir finalmente, deja de vivir, ¿ya? Y de poder, digamos, compartir con otros en la vida real. ¿Ya? Bueno, entonces, la tecnología entonces, en este caldo de cultivo, entonces comienza a utilizarse como una vía de escape. Y ya dijimos que la tecnología lo que nos hace es finalmente evitar pensar, ¿ya? La tecnología nos duerme, nos adormece intelectualmente, ¿ya? Nos evita pensar, ¿ya? Particularmente, por supuesto que siempre hay usos, y aquí quiero dejar en claro que hay usos de la tecnología que nos hacen pensar, ¿ya? Que tiene que ver cuando leemos a través del computador, cuando nos enteramos de ciertas noticias, ¿ya? Cuando lo usamos beneficiosamente, ¿ya? Pero si estamos todo el día en redes sociales, videojuegos, eso no nos hace pensar, ¿ya? Nos tiende a adormecer, o vitrineando, ¿ya? Nos tiende a adormecer, ¿ya? Y es propio entonces de la situación actual de pandemia, con todas las características que yo ya les mencioné, que la sobrecarga mental, ¿ya? Nos genere es justamente no querer pensar. Ahora, esto no significa que no utilicemos la tecnología como un pacificador emocional de vez en cuando. El tema es si este se convierte en el centro como pacificador emocional, como centro, digamos, o se convierte en aquel núcleo fundamental y que nos permite salir del mundo, ya no tomar control del mismo y no poder generar cambios, ¿ya? En no generar o no empoderarnos como nosotros como personas y generar los cambios que tengamos que generar. ¿Ya? Por otra parte, algo que ha sido muy estudiado en la situación de pandemia en otros países, todavía no se ha estudiado en Chile, es que la sobrecarga de información genera importantes problemáticas de salud mental, particularmente la información que tenemos acerca de la pandemia propiamente tal y de los problemas económicos asociados a esta. Los problemas entonces, el estar viendo la sobrecarga de información 24/7 prácticamente de esta problemática, entonces incrementan de forma muy importante nuestras problemáticas psicológicas. Tanto es así que se ha estudiado en otros países que solo con apagar la pantalla, ¿ya? O apagar las redes sociales, desinformarnos por algunos días, es decir, limitar la cantidad de información, en unos días se ha estudiado que ya genera bienestar psicológico. Por lo tanto, esto es muy importante manejarlo, ¿ya? Tanto en niños, adolescentes como adultos. Y por último, vamos a ir a algunos consejos finales relacionados con la situación actual eh, ligada a el uso problemático de la tecnología, y vamos a ir viendo uno por uno, ¿ya? En primer lugar, los adultos, no hay que olvidarse que los adultos somos modelos de conducta y por lo tanto, como nosotros actuemos en torno a la tecnología, nuestros hijos, adolescentes o más pequeños, van a vernos a nosotros entonces como una fuente a imitar. Y también dentro de esto también es re importante que los adultos manejemos que si bien los niños son nativos digitales, ¿ya? Entonces a veces los papás creemos que porque los niños son nativos digitales no necesitamos educarlos y no necesitamos meternos y que ellos saben más que nosotros, eso no es así. También ha sido estudiado que si bien los niños son nativos digitales, están muy poco educados y saben muy poco de los peligros de la tecnología y de las posibilidades de adicción a la tecnología. Por lo tanto, está en nuestro poder el educarnos y el entregar esta educación a nuestros hijos.
Promover en nuestras familias también espacios de conversación íntima, de juego, de poder pensar, de poder mentalizar a otros, ¿ya? Establecer horarios libres de pantallas. Ser empático ahora con el tiempo de uso, porque típico que a mí me preguntan y me han preguntado en otras veces que he hablado de adicción a la tecnología en estos días, bueno, pero ¿qué pasa ahora si estamos usando prácticamente todo el día la tecnología? ¿Cuál es el límite? Bueno, em, anteriormente de esta situación de confinamiento en que se usaba menos la tecnología que, que ahora, ya se hablaba de una cierta cantidad de horas, y por eso yo ahora no voy a hablar de límites de tiempo, ya, sino que podemos hablar de una inversión, es decir, usemos la tecnología, es lo que tenemos ahora, es necesaria, nos tenemos que, los niños están eh, viendo al colegio o asistiendo a clases a través del uso de la tecnología, nosotros estamos trabajando a través de la tecnología y por lo tanto lo que es recomendable en estos momentos es al menos ciertos horarios durante el día estar libres de pantalla. ¿Ya? De hecho, como hay una suerte de inversión. Antes se hablaba de que lo máximo que debieran ocupar, por ejemplo, adolescentes, la tecnología diaria para usos, digamos, no relacionados con estudio eran 2 horas. Bueno, ahora se ha invertido de alguna manera, de acuerdo a algunos estudiosos, y es al menos estar 2, 3 horas libres de pantalla con comunicaciones cara a cara. Limitar el tiempo de información sobre la pandemia, ya lo hablamos, es muy relevante porque el exceso de información sobre la pandemia, sobre los problemas económicos, sobre el confinamiento, genera problemáticas o está muy asociada de manera directa con problemáticas de salud mental. Aprender a apreciar los tiempos de ocio, de inactividad, conectarse con uno aun cuando a veces pueda ser doloroso, ¿ya? Pero tal como dice la canción, sin dolor no te hace feliz. A veces hay que atravesar por la angustia para poder también controlarme mejor yo y por poder controlar más mi vida. Tomar conciencia, sí, yo como les comentaba, estamos usando la pantalla como un pacificador emocional en vez de poder eso mejorarlo con nosotros mismos, en nuestra vida diaria. Tomar conciencia también si estoy con este tema del miedo a perderse de algo y no quiero desconectarme ni un momento porque pienso que voy a perder parte de mi vida ya en esto o el no estar actualizado. Y por último, para terminar, algo fundamental. Las cosas están, las tecnologías es uno, de alguna manera lo vamos a poner en posición como de alguna manera como un objeto, ¿ya? Y por lo tanto, como es un objeto, ¿ya? Que nos entrega placer o displacer en algunos casos, ¿ya? Los objetos están para ser usados y no para que nos usen a nosotros. Y con esa inversión hay que tener cuidado. No hay que perder el control sobre los objetos. Los objetos están para que nosotros poder usarlos, para nosotros usarlos para nuestro beneficio, ¿ya? Y no al revés. No dejemos que la tecnología se apodere de nuestras vidas. Bueno, y eso es todo, Hugo, para poder comenzar con los comentarios, preguntas, que me imagino debe haber harta. Sí, hay hartos temas, algunos han ido apareciendo, digamos, en la ventana de preguntas y vamos a ver también, como siempre, hay algunas, de hecho, manos levantadas, espero o me imagino que luego los vamos a conviar para que puedan participar, pero mira, hay preguntas que de alguna manera estoy respondiendo, por ejemplo, el tema, una de las primeras preguntas, claro, ¿cuántas horas de estar conectado un niño para hablar de adicción? De alguna manera también Sí, hay un contexto situacional, ¿no es cierto? Como tú mencionabas en algún instante, claro. sobre todo en las condiciones actuales. Hay una pregunta más específica con las personas que tienen TEA. ¿Ah? Sí, dentro de los trastornos del espectro autista, sí. Claro, de alguna manera claro, porque dicen que se relaciona con la adicción a la tecnología, tendrá que ver con la dificultad para relacionarse socialmente, o Sí, reformulo un poco efectivamente. la pregunta, claro, en el fondo, ¿qué es primero? ¿Ah? El Es huevo o la que por gallina. eso, claro, y por eso es que yo les hablaba de este ciclo adictivo, ¿no es cierto? Porque no se puede ver, son correlaciones que funcionan entonces bidireccionalmente, ¿ya? Entonces, eh, eh, una se nutre de la otra, ¿ya? Entonces no podemos acá hablar de causas lineales, ¿ya? No es que A cause B, estamos Sí, hablando de algo circular, ¿ya? sí, acá hay otro tema que surge, mira, que, claro, hay dos temas, uno que va por la prevención y otro más, digamos, la intervención.
Por un lado hay una pregunta que dice relaciona a cómo desarrollar el autocontrol en adolescentes, ¿no es cierto? Que estamos en la fase de prevención, de promoción de buenas prácticas. Y por otro lado hay preguntas, o sea, hay otra también, bueno, cómo marcar la cancha. Ese sería el término Sí. intermedio, cuando probablemente un papá o una mamá detecta que esto se puede tornar complicado, ¿no es cierto? Como marcar esa cancha o terreno al adolescente, del tiempo estar conectado sin provocar rebelión y conflicto familiar. Y ya la otra pregunta que vendría, sería el paso siguiente, es, bueno, ¿cómo hablar con una mamá o qué abordaje hacer con los papás cuando ellos no asumen que los chicos tienen Un una problema. adicción a la tecnología? Y me imagino que esta pregunta es muy interesante, sobre todo esta última, porque probablemente a lo mejor los profesores, aunque sea online, eh, pueden percibir o tener información de primera fuente en verdad de lo que le está sucediendo a los chicos, ¿no es cierto? Bueno, Y efectivamente sí, también, sí. y no solo en este tema, en muchos otros temas muchas veces son los docentes quienes perciben que hay alguna dificultad que pueda tener el joven, el chico, la chica, y darse cuenta también de que los papás no asumen que tienen este problema, ¿ya? Claro. En mi experiencia, lo que está ocurriendo hoy en día en varios casos, en no menor cantidad de casos, es decir, en no menor frecuencia, es que hay niños que en vez de asistir a clases están pegados a los videojuegos, ¿ya? Y eso es aprovechando un poco la situación porque los papás están trabajando, ¿ya? Bueno, y a veces también para los papás en esta situación, porque, a ver, poner límites es siempre más complejo, es más difícil, ¿no es cierto? Y por lo tanto es como los niños y los adultos, yo les comentaba que genera este ensimismamiento, esta sensación de estar metidos e incorporarse, y un niño metido en la tecnología no molesta nada. Mm. O sea, no come, no quiere ir no va al baño, nada, es como un ente. Y por lo tanto puede ser tremendamente cómodo, ¿ya? Ahora, el tema está que eso es bien a corto plazo, porque a largo plazo puede generar una cantidad de dificultades bien importantes, ¿ya? Así Por lo es. tanto, lo que se debe hacer acá, si bien estamos en esta situación de pandemia, de confinamiento, ¿ya? Y yo les decía que el tema del límite con los tiempos no hay que volverse loco, porque efectivamente es muy difícil en este tiempo limitar mucho la frecuencia. Yo les decía que sí hay límites y ahí está el tema de la educación. Cuando ustedes hacían estas preguntas relativas, bueno, ¿cómo hacer con el adolescente o cómo hacer con el niño? Aquí básicamente es primero uno como adulto que se tiene que educar y en segundo lugar, particularmente con los adolescentes, pero también con los niños, estos temas se conversan. Cuando ustedes llegan, imponen conductas a los adolescentes, los que tenemos hijos adolescentes, Mm. sabemos que la imposición absoluta porque sí, eh, Es genera conflicto, contraproducente, genera, claro, lo que genera, plantean acá, la rebelión o conflicto genera la familiar. rebelión o conflicto. Y por lo tanto, pero si nosotros con nuestro hijo, en una situación, con el adolescente, en una situación, por supuesto, no vamos hay que buscar el lugar íntimo, de intimidad, para poder hablarlo. ¿Ya? Buscarle videos, hay videos que están relacionados con la adicción a la tecnología, los problemas que ocurren. Pueden buscarle un video, hay unos muy buenos de una mujer que se llama Shirley Turkey, que están eh, por YouTube en las, ¿cómo se llaman? Estas, En charlas TED. en charlas TED, ¿ya? Hay varias charlas TED relacionadas con la adicción a la tecnología y los problemas que puede causar en los adolescentes, particularmente, que son los más vulnerables. También en los niños, por supuesto, ¿ya? Ahora Y donde también su ahí cerebro está. está el tema, está el tema también que efectivamente tú mencionas, claro, ¿qué significa ser nativo digital? De alguna manera hay conciencia de la existencia de las tecnologías, pero no necesariamente la noción del daño que No, puede provocar ese rol del exactamente. adulto, pero está la brecha efectivamente, cuál es el nivel de competencias que puede tener el papá o la mamá en términos de TI, y en eso debe haber mucha heterogeneidad, y de alguna manera en ocasiones, por ejemplo, si colocando un caso que ayer lo conversamos en la tarde, ¿no es cierto?, el tema de los videojuegos con los niños, la mayoría de las plataformas permiten colocar ciertas reglas o configuraciones de nivel parental, De pero control eso, parental, sí. claro, pero eso parte del supuesto de que el papá o la mamá o los adultos a cargo tengan la capacidad de poder configurar eso, que a veces no es tan simple.
¿Ya? No, bueno, yo fíjense que esta charla la he hecho en colegio y la hacemos con un ingeniero informático. Entonces, el ingeniero informático, que no es mi expertise, trabaja justamente y ahí es interesante que los papás, los profesores puedan informarse sobre eso, que yo creo que es fundamental en las reuniones de curso hablar de estos temas, ¿ya? Y que tienen que ver, como tú dices, con controles o filtros, ¿ya? Porque no solamente tiene que ver con el uso de videojuegos, el consumo de pornografía en niños ha aumentado considerablemente, por ejemplo, ahora la situación de pandemia. Eso se ha estudiado también en otros países, ¿ya? De hecho, han habido publicidad, no sé si ustedes han visto, incluso apareció en la televisión, porque otros países han tenido que generar publicidad orientada a los niños para que no consuman tecnología, pornografía, perdón, ¿ya? Hay, Eh, entonces los peligros de la tecnología son bastante importantes. Y como les digo, nosotros a veces creemos, como nosotros no conocemos y no nos educamos, entonces tampoco nos metemos porque no sabemos, como dices tú. Por eso es que es tan Efectivamente, importante que nosotros hay que podamos... formarse, como en otros temas, por ejemplo, los temas de sexualidad, claro, se requiere que los papás también tengan información, o en temas alimenticios se requiere que el adulto tome conciencia, adquiera información, acá no es distinto, no es por arte de magia, y ahí hay un tema, Exactamente. un desafío. Mira, tenemos algunas otras preguntas, van en la misma línea, pero tenemos participantes que levantaron la mano. Vamos a invitar, Ya, por ejemplo, tenemos perfecto. a Jaide Millas, la vamos a invitar. Había alguien más, pero que se me escapó. Ahí estamos invitando a... Sí, ahí veo dos participantes que levantaron la mano. Sí, la Aide, invitamos a Aide. Ahí está, vamos con Aide primera. ¿Cómo estás, Aide? Te escuchamos. Aide, Ahí le estamos pidiendo que reincorpore el micrófono. sí. Luego, luego viene Marisol y viene... Aide, ahí Tenemos está también Aide, a... parece. Aide, ¿cómo estás? Bienvenida. Te escuchamos, Aide. Ahí sí tienes prendido el micrófono. Ya, ahí sí. Ahí, Lo que hola Aide. pasa es que, ¿cómo están? Gusto Hola, bien, ¿y Bien, tú? saludarlo. gracias. Igual, igual. Bueno, a mí me pasa que en mi caso personal tengo un nieto de 4 años. Mm. Entonces, para mí al menos ha sido increíblemente interesante y útil todo lo que me están diciendo, porque yo vivo con mi hija y mi hija está con teletrabajo. Mm. Entonces, muchas veces, como ella le ha entregado el celular a su hijo solo para lo que ustedes decían, para poder trabajar más, tener mayor productividad, pero mientras ustedes hablaban, yo puse esta charla para que mi hija Mm. entendiera y lo encuentro muy, muy útil y necesario además, porque entendí que las consecuencias a largo plazo son complicadas, no es cualquier cosa. Sí, son complicadas, no es cualquier cosa. Bueno, en general, porque tu nieto ya tiene 4 años, en general se dice que a los 4 años ya pueden usar pantalla por algún momento, educándolos, por supuesto, donde sí se ha estudiado que no deben usar pantallas en los menores de 3 años. ¿Ya? ¿Y eso por qué? Porque hay un correlato en niños menores de 3 años a nivel de cerebro, particularmente se está generando hasta los 3 años un periodo crítico para el desarrollo de vínculos. ¿Qué significa esto? Que si un niño está mucho tiempo conectado a una pantalla en menores de 3 años, después tiene dificultades muy importantes y puede llegar a tener, digamos, trastornos básicos relacionados con el vínculo, justamente. Con la codificación de estas señales emocionales que yo les comentaba. Sí, es Pero de verdad. 4 años pueden usarlo por algún momento, por Pero tiempos. ¿será un tiempo recomendable 40 minutos al día? Hay tiempo recomendable que en general es el tiempo que tú señalas, pero ahora, como estamos en una situación particular que tiene fin, porque no va a ser eterna, por eso yo prefiero no hablar mucho de tiempos, porque si no puede ser muy estresante para los adultos y generar otro tipo de conflictos, ¿ya?
el estar muy centrado en tener que limitar la pantalla, ¿ya? Por eso yo prefiero no hablar mucho de tiempos, ¿ya? Por este tiempo que es limitado, pero sí es muy importante que si se puede limitar el tiempo, mejor, ¿ya? Y poner a los niños en actividades con otras características, de tipo lúdica, juego. Fíjense que ahí voy a entrar a otro tema. Yo soy profesora también de psicología del desarrollo, y por eso es que me meto tanto en este tema que tiene que ver con el desarrollo del cerebro, etcétera. Y esto tiene que ver, fíjense que se ha estudiado que los niños en Chile, y esto es un tema que es súper relevante, juegan 6 horas menos. Esto fue un estudio chileno-alemán que se hizo hace algunos años. Juegan 6 horas menos, bueno, o los debemos, digamos, 6 horas menos de juego alrededor de la semana, lo que es súper importante comparado con los niños de otros países, particularmente eran con niños alemanes. Bueno, y esto tiene que ver con horas de juego lúdico, ¿ya? ¿Y por qué es tan importante? Porque el niño que no juega es un niño más disruptivo, ¿ya? Y estamos hablando de juegos lúdicos como juegos sociodramáticos, juegos de roles, pintar, recortar, subir árboles, andar en bicicleta o destrezas motrices. ¿Y por qué es tan importante? Porque en Chile, no sé si ustedes conocen, la prevalencia de problemática de salud mental en los niños es altísima. El 22% de los niños en Chile vive trastornos disruptivos que tienen que ver con trastornos de dificultad para manejar el estrés. Y se ha estudiado que los niños que, por ejemplo, pasan muchas horas en la tecnología, tienen menos control de impulso, justamente porque no es el tipo de juego adecuado que permite procesos de elaboración psíquica, ¿ya? Y que sí lo genera el juego en otras áreas, por ejemplo. Le estoy contando algunos aspectos también que son fundamentales para poder comprender por qué no los juegos de videos y por qué sí otros tipos de juegos, ¿sí? En los niños, por ejemplo. No sé si hay otras. Sí, tenemos a Marisol. Aquí vamos a pedirle que reactive el micrófono. Tenemos a Marisol y luego viene Mauricio. Perfecto. Ahí está Marisol. Marisol. ¿Cómo está? Hola, buenos días a todos. Hola, hola Marisol. Les voy a decir que estas charlas han sido maravillosas para mí. Todo el tiempo no me pierdo ninguna. Qué Bueno, creo que una me la perdí sin querer. Bueno, yo escuchaba atentamente esto y me llamó mucho la atención porque dentro de todo lo que se habló de la búsqueda de sensaciones a través de la tecnología, ¿no es cierto? Sí. Pero, a ver, personalmente pienso que esto es como contradictorio, porque creo que, a ver, yo estudié arte, ¿ya? Yo tengo la perspectiva de debo ver, debo tocar, debo sentir para ser consciente de que el interlocutor está ahí. Sí. Es parte de nuestra conversación, es parte de lo que estoy interactuando, ¿ya? Sí. Entonces, esto me genera un poco de esta contradicción. Y lo otro que, no sé, pienso también que este asunto del chateo, cuando yo coloco un punto, yo coloco una coma o no la coloco, también altera lo que yo quiero o no quiero decir. A lo mejor yo estoy siendo súper amable, súper simpática o súper agradable y resulta que lo que salió en realidad fue algo desagradable y que a la otra persona la otra persona lo va a tomar mal. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, esas cosas para mí no significan algo positivo. De hecho, por ejemplo, a mí no me... Odio leer un libro a través de una pantalla. Yo No es lo necesito mismo, tener no es el lo mismo. libro ahí en vivo y en directo. Eso me pasa mucho, ¿ya? No sé si seré mucho porque soy de la vieja escuela o qué. Entonces, por ejemplo, a mí me gustaría saber, ¿qué piensa usted como persona entendida de esto? ¿Usted cree que nos beneficia o nos perjudica en este minuto la tecnología? Estamos en cuarentena, ha sido necesaria, yo lo sé, pero ¿nos ha perjudicado o nos ha beneficiado bajo su punto de vista? Uy, qué pregunta más difícil, Marisol, porque
La pregunta del millón. Bueno, yo creo que en general, quizás con esto van a decir, pero ¿cómo lo dicen? En general yo creo que nos ha beneficiado, ¿ya? Como yo les decía, con esto que yo les comento, no hay que demonizar las tecnologías. Yo creo que nos beneficia y si las utilizamos correctamente, puede ser muy beneficioso para los seres humanos. Pero así como puede ser muy beneficioso, Marisol, y encuentro súper interesante lo que tú dices, porque también los seres humanos, y ahí tenemos que tener cuidado, porque los seres humanos no somos solo mente, somos cuerpo, y el cuerpo está para algo, tiene una función. Y de hecho, vincularmente no es lo mismo, y ahí está el tema, no es lo mismo, y eso, por eso es tan crítico el periodo, por ejemplo, yo les decía, de los niños pequeños desde la perspectiva vincular, porque un niño, para poder desarrollarse adecuadamente, requiere un vínculo, y los vínculos no los generamos acá. Yo ahora, incluso aunque te esté mirando, aunque estuvieras con tu pantalla, no puedo generar vínculos, ¿ya? No, Porque los vínculos se generan, como tú dices, a través del cuerpo. De hecho, está estudiado que los niños menores de 3 años, el contacto corporal, el cómo los tomamos, el cómo los acariciamos, incluso los niños más pequeños, profundamente, van generando, fíjense, desarrollo psíquico a través de estos contactos corporales, y no los contactos a través de una pantalla, ¿ya? Por lo tanto, lo que tú dices del contacto piel a piel, el tocar, de hecho, si ustedes ven, los niños tocan sí, todo, porque sí, necesitan conectarse con el mundo a través de lo concreto, ¿ya? Em, por lo tanto, lo que tú dices es súper importante, ¿ya? Ahora, sí, yo creo que las tecnologías nos han beneficiado tremendamente, pero lo que tú dices hay un punto central y que creo que no se ha tocado aún, que es y que tiene relación con, bueno, se ha estudiado en algunos lugares y que tiene que ver con la ciberética, ¿ya? Y también con la ética en las tecnologías, es decir, la pregunta está, y eso es una pregunta que nos tenemos que hacer desde la ética incluso de políticas públicas y que, bueno, y se ha hecho, digamos, ya en algunos estudios de investigación, y es ¿hasta dónde queremos que llegue la tecnología? ¿Sí? sí. Hasta dónde puede causar bienestar y hasta dónde nos genera más perjuicio, ¿ya? Y esa es Ujú. una pregunta que es muy importante hacerse y qué bueno que te la hagas, ¿ya? Porque si uno no se interroga acerca de ello, estamos en problemas. Sí, y es súper importante. Yo me sumo a lo que decía anteriormente la otra persona. Yo también tengo una nietecita más grande de 8 años y me dice, ella me llama Yaya, ya, ¿cuándo vamos a estar juntitas? ¿Cuándo vamos a jugar? Porque jugamos las dos, ¿no es cierto? Claro. Compartimos. Ese compartir, ese tocarnos cuando ella me abraza, le hace falta, no es suficiente como cuando conversamos a través de una pantalla. Claro, pero por supuesto, las personas no solo somos mente, somos cuerpo, y ese cuerpo, con ese cuerpo también nos vinculamos. Claro. Bueno, Así que muchas gracias, muy no, amable. gracias a ti. Gracias, Marisol. Nos queda Mauricio, ya estamos, nos queda poquito rato. Vamos a invitar a Mauricio también. Ahí sí está conectado Mauricio. Mauricio. Hola, Bienvenido. Mauricio. ¿Este eres tú, Mauricio, te escuchamos, Mauricio? Mauricio. ¿Yo? No. No sé, están hablando de Mauricio. Mauricio Mauricio, había ¿no? levantado no, Mauricio levantó la mano, pero error, no importa. Nos queda una pregunta más que quizás que me parece súper interesante. Walter Pérez Cereño, que tiene que ver con el tema, claro, una pregunta súper contextual, no sé No sé si eh, quiera preguntarla a viva si quiera voz. preguntarlo. Sí, tiene que ver con justamente el contexto de cómo administrar, cómo se llama, este confinamiento que la angustia, entramos derechamente, claro, cuando aparece sintomatología, ¿qué pasa con la angustia de los estudiantes que no se pueden conectar? Porque Bueno, no se puede ingresar al hogar, ¿no es cierto? Por el confinamiento, ¿cómo manejar o cómo ayudar? Porque efectivamente también, y ha sido una de las cosas que ha quedado al desnudo, ¿no es cierto?, es
la preparación tecnológica de ciertos recursos materiales que permiten la utilización de las tecnologías de la información en beneficio de procesos a distancia que no estábamos preparados y acostumbrados. Y claro, se desnuda también la realidad, por ejemplo, un computador en una casa donde un papá y una mamá tienen que usarlo para trabajar y hay 2 estudiantes, cómo compatibilizar sus usos, problemas de acceso, en el cual la señal o no es buena, no hay internet, no están los recursos, o el equipamiento es precario y la conexión se cae reiteradamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo acompañar? ¿Qué poder hacer? ¿Qué le sucede también a los jóvenes? Entonces, esa es un poco tratando de explayar un poco la pregunta de Walter. Bueno, es muy interesante lo que pregunta Walter, porque fíjense que en Chile tenemos una de las cantidades, dentro de Latinoamérica somos los que más usamos la tecnología dentro de la región, ¿ya? Sin embargo, y ahí está el tema de lo interesante de la pregunta, porque un aspecto más en el cual se refleja la desigualdad en Chile es la tecnología, porque la tecnología, si bien fíjense que hay más de 2 móviles por persona en Chile. En Chile hay 26 millones de móviles y de ordenadores, y somos 19 millones de habitantes. Bueno, en fin, hay mucho, ¿ya? Sin embargo, hay un grupo importante de personas que no tiene acceso a la tecnología. Como yo les digo, eso es otra manifestación de la desigualdad en Chile, de la desigualdad que vivimos, y por lo tanto hay muchos niños hoy que no están teniendo clases. ¿Qué se puede hacer? Ya sea por problemas de conexión, bueno, porque no tienen conexión, por problemas de conexión, porque no tienen computadores suficientes, etcétera, y era a lo que se refería Hugo. ¿Qué es lo que se ha observado y lo que se está haciendo para poder paliar un poco los efectos? Es el tema de lo que es lo asincrónico, ¿ya? Porque generalmente las clases son en este momento todas sincrónicas. Es decir, se realizan en vivo, ¿no es cierto?, en un determinado tiempo, pero no queda material a veces de esa clase, ¿ya? Ahí está Walter. Hola, Walter. Ya. Bueno, Sí, no entonces, sé si a lo mejor ha podido, claro. sí. Bueno, hablando justamente de conexiones. Bueno, entonces, es que sea asincrónico. ¿Qué significa asincrónico? Es que entender que la clase no puede ser solamente en vivo en un momento, sino que hay que dejar material que permita a ese alumno, si es que en algún momento puede, poder acceder en algún momento al menos a revisar ese material. Es decir, no podemos fiarnos. Hola, Walter, ahora sí. Hola, hola, ¿cómo ¿Cómo estás? estás? Bien, ¿y tú? Bueno, esos son los niveles, perdón, esos eran los niveles de angustia que hablaba yo. Sí, Yo trabajo con una cantidad de alumnos o educando estudiantes, que tú poco a poco has ido indagando en una metodología de la indagación, porque todo el mundo te pide planillas, quién se conecta, todo es un reporte, todo es un récord, todo es un número. Tremendo. Y tú dices, no, déjame con calma, yo los voy a llamar uno a uno, voy a tratar de hacer a lo menos una comunicación efectiva a través de una llamada telefónica lo más normal posible, porque se sienten muy invadidos. Tú estás ingresando a una habitación donde a lo mejor hay 2, 3 personas a una hora de clase a las 10 de la mañana, y este estado, todos los estados que tú comentaste, a ellos los llevan a un estado de incubar, como que están en un estado de statu quo en la casa, muy de clan. Lo que se llama el síndrome de la cabaña para algunos. Claro, y llega el profe e invade el pan amasado que está haciendo la mamá, invade la rutina de la abuela, invade el cambio de pañales del abuelo, invade todo un problema sociocultural que pone. Y ellos no se quieren conectar, a veces pudiendo conectarse, porque todos se pueden conectar a través del teléfono, a través del móvil, a través de hoy día de Messenger, por ejemplo. Es barato, súper estable, más estable que Zoom y que otras redes, no se cae, pero lo usan para conectarse lúdicamente con su amigo y no con el profe. Entonces, bueno, ese es el grave problema que tenemos. Claro, el estado de angustia que ellos tienen, y hay muchachos que me lo han dicho, profesor, es que me da lata. Y bueno, ¿por qué te da lata? En una conversación muy corta con ellos. Y he ido entendiendo por qué les da lata, porque claro, en el lugar que ellos están, en la cabaña, con el síndrome de la cabaña que ellos están, no es el mismo que tiene su compañera. Entonces,
son muy pocos los que se atreven a mostrar su testera, a mostrar un panel, a mostrar un pendón, a mostrar su closet, a mostrar dónde tienen el computador. Sí, sí. Bueno, Porque por eso hay tantas todo a esto veces. está hecho para business center, para home center, está hecho como para condiciones normales, para gente que tiene solucionado el problema de conectividad y de dónde habita. Sí, sí. Y a ese enfrentamiento pasa más allá que por los contenidos. Si eres efectivo o no. O sea, primero tú tienes que cliquear. Te conectaste y pudiste en 5 o 6 minutos entregar algo de contenido. Entonces ha cambiado también el paradigma de la competencia que estoy entregando. Hoy día esa competencia la tengo que subdividir en 10 subcompetencias y elegir la mejor en ese momento para poder cliquear. O elegir en el técnico profesional la que realmente el mundo laboral necesita. Sí, sí. Y hoy día todas las competencias pasan ya casi por el manejo del estrés. Sí. O sea, si no lo preparo así el chiquillo, no me maten. El hacer la limpieza de una habitación o de un baño en un hotel pasa a segundo plano. Primero tiene que atender bien y haber manejado el estrés. Es una comunicación efectiva. Bueno, lo que Entonces, tú dices es fundamental. Sí. Te cambia el contenido, te cambia el paradigma, pero además nosotros tenemos que ser sostenedores de tener claro cuál es el medio ambiente, espacio que está viviendo nuestro educando. Sí. Lo Porque que tú si dices, no, nada de esto va a funcionar. Sí, no, fundamental lo que tú dices, que en esto, bueno, volviendo al tema de qué hacer, porque, a ver. ¿Cómo contengo a ese alumno que no quiere que ingrese yo a su medio, a su cabaña, que tiene problemas? Bueno, por una parte está el tema de no estar con pantalla, por eso es que hay muchos alumnos que están sin la pantalla, ¿ya? No hacerle el uso obligatorio, pero por otra parte, a mí misma me ha tocado que hay alumnos que en algunos momentos no pueden acceder por su propia situación familiar, por su propio contexto, no pueden acceder a la clase en ese momento. Y por eso es que es tan importante lo que tiene que ver con lo asincrónico, porque no solamente se angustia al alumno, sino que también yo me imagino la angustia, yo misma me pasa como profesora, y entiendo la angustia que también puedes tener tú como profesor, en que tú ves que no puedes entregar lo que tienes que entregar, o sea, no puedes hacer tu trabajo. Y uno se preocupa porque sabe que ese alumno no va a tener otro contexto en el cual poder obtener a lo mejor esos aprendizajes, ¿no es cierto? Bueno, y ahí está el tema de lo asincrónico, en qué términos de que los alumnos tengan al menos el material disponible para poder incorporarse cuando ellos puedan, ¿ya? Perfecto. Un video, información, es decir, que ningún alumno quede abajo de este carro porque no tenía la información, ¿sí? Nosotros en la universidad estamos ahora metiéndole más al tema de lo asincrónico. Yo en general en mis clases, eso por una parte, no sé si, ¿sí? Vale. Lo que pasa es que eso te lleva al tema que cada tema que tú produces o contenido que estás produciendo para enfrentar esta clase, la clase de más rato tengo que hacer un video asincrónico, usar Loom, usar muchas tecnologías. ¿Por qué? Porque si se me cae la comunicación, va y viejo, ahí tienes tu video. Y por el correo tienes el PPT, a lo mejor 2 slides con ideas fuerza del mismo tema. Y además tienes una hoja de resumen ejecutivo con el mismo tema. Por lo cual, ¿de qué tal manera abordarlo? Porque de alguna manera, él tiene que darte respuesta a, oye, toma la prueba, contéstale en tu cuaderno, tómale una foto y mándamela de vuelta. Sí. Porque también es lo que más ha resultado hoy día con esto, con los jóvenes, que tomen una foto y la manden de vuelta. Porque si evitas tú que muestren su medio ambiente espacio. Exactamente. Gracias, Walter. ¿Ya? Te agradezco mucho, Walter, tus comentarios. Yo le agradezco mucho a ustedes los consejos finales y la última transparencia es un regalo, caída del cielo. Sí, gracias. Te agradezco tu participación, tus comentarios, Walter, y a todos quienes han participado. Estamos ya un poco nos hemos alargado bastante, sabíamos que este tema yo hablé mucho. Alto interés. No, pero hay mucho interés por razones evidentes, porque nos encontramos, como decía al inicio, Eva, frente a la paradoja de que había una creciente preocupación, una creciente conciencia
en los últimos años sobre el uso de tecnologías en los niños, en las personas en general, vinculado a una serie de conductas de la órbita adictiva, como mencionaste al inicio de tu presentación. Y esta preocupación creciente, de alguna manera, ¿no es cierto?, viene o entra a, digamos, a chocar con la necesidad urgente de utilizar todas estas herramientas tecnológicas por la pandemia. Se produce una paradoja. Estamos invitando, perdón, al cuidado, al autocuidado, pero ahora que tenemos que cambiar la norma, el paradigma, flexibilizar ciertos patrones, lo cual, bueno, es necesario, puede ser útil, pero también visibiliza las dificultades que el uso excesivo trae aparejado para... Acá estamos viendo también el testimonio desde el lado del docente, ¿no es cierto? Que es muy relevante que el testimonio que a lo mejor como papá o como abuelito otros de los participantes comentaban, faltaría, bueno, pero de alguna manera ahí están los estudios y las investigaciones futuras. También hay que ir viendo también cómo es la percepción y la evidencia que tienen los niños y los jóvenes de este uso masivo de la tecnología, y a mí no me cae ninguna duda que posterior a la pandemia hay un campo riquísimo para hacer estudios, investigaciones, autoevaluaciones de estos niños jóvenes que se han tenido que educar en este nuevo contexto de cómo es la evidencia y cómo hay una comparación entre el volver a la presencialidad en el futuro versus No va a ser el estar fácil, presencial. no va a ser fácil No, para nada, para probablemente. nadie. No va a ser fácil, ese va a ser un gran tema, volver a lo presencial, salir de la cabaña. Así es. Oye, Eva, muchísimas gracias. Te agradezco el tema súper interesante. Todos los temas de los colegas que se han tomado el tiempo de participar en este ciclo de seminarios que replicamos, ¿no es cierto?, y adaptamos al contexto educativo particular de la Cormup. Han sido muy aportadores y agradecerte por el tiempo. Hoy día partimos la semana con un tremendo tema, va a estar resonando seguramente todos estos días en cada uno de nosotros, en todos los miembros de la comunidad. Y hoy día también nos toca cerrar este ciclo masivo. Son toda la comunidad Cormup, la Corporación Municipal de Educación de Peñalolén, están convocados y teníamos habitualmente siempre 300 y más personas que participaron de manera regular, así que queremos agradecerles y no quiero dejar este espacio para reiterar también algo que comenté en un principio, es que el programa Reedúcate Cuida, que es la iniciativa que la Cormup ha desarrollado para acompañar en estos momentos complejos a toda la comunidad educativa, se extiende pero ampliamente, supera largamente el escenario de lo que han sido estas 7 semanas de seminarios de bienestar, ¿ya? Los invito a que sigan visitando la página que ustedes ya conocen, que es la página ceap.uai.cl/reduca-te-cuida, la página que siempre les recordamos en los mailings que enviamos cada semana. Vamos a seguir enviándole correos recordando el acceso a los servicios, recordándole el avance de los cursos, aquellos que están convocados, recordando el acceso y la posibilidad de que soliciten la hora de consejería. Es un recurso que está disponible para todos los miembros de la comunidad educativa, y seguir acompañándolos durante todo el tiempo que recién estamos empezando a visualizar de que va a haber una luz, hay un avance. Estos últimos días han sido de planes de desconfinamiento gradual, han habido avances en las vacunas, pero no es de un día para otro, tenemos para varias semanas y meses más en los cuales nuestra cotidianidad, primero decíamos, se vio alterada, ahora yo diría que estamos en una cotidianidad distinta y vamos a tener, como comentabas recién, Eva, acostumbrarnos al minuto en que la presencialidad vuelva a ser requerida, y va a implicar desafíos sanitarios y también personales, emocionales de cada uno de nosotros. Entonces sigan utilizando estos espacios, sigan en contacto con nosotros, sigan accediendo, repito, a todos los dispositivos de apoyo y de ayuda que la Corporación Municipal de Educación ha puesto a su disposición a través de este nombre, de este programa integral que se llama Reedúcate Cuida, y agradecerles a todos y cada uno de los participantes el interés, agradecerles porque todos los panelistas nos comentan y conversamos con ellos de la amplia participación, del interés, de las preguntas,
Además de estar disponibles estas charlas, las grabaciones de los seminarios previos, también ahora queda pendiente, vamos a actualizar distintos materiales de apoyo que fueron compartiendo, presentaciones, en algunos casos algún documento de nuestros expositores, para que tengan también ahí un repositorio que no sea solamente el ver los videos, sino que también puedan tener muchas veces las presentaciones o algunos de los documentos que están fácilmente disponibles para que puedan, digamos, también tenerlo como material, porque muchas veces, oye, Paulina Ortiz habló de psicología positiva, habló tal cosa, me acuerdo que está en una lámina, oye, Eva habló algo, esta última lámina que es muy interesante, oye, apareció un estudio, ¿dónde encuentro? Entonces esos PPT y otros documentos, otras láminas van a estar disponibles. Durante esta semana vamos a dejar completamente actualizado esa sección del sitio, que es la de los seminarios de bienestar en tiempos de crisis. Sí. Muchas gracias, Eva. Sí, no, muchas gracias a todos por la participación, por el interés y por conversar, que es tan importante en estos días volver a conversar. Hemos perdido la capacidad de conversar a veces, justamente que tiene relación con la tecnología. Así es. Bueno, muchas gracias a todos y que tengan una hermosa semana, mucho éxito en todos los desafíos y, como dijo Mónica, también van a tener una semana pausa docente la próxima semana para que también tengan tiempo de recuperar energías y de poder Muy avanzar necesario. con renovados bríos a lo que nos queda de año. Muchas gracias a todos y que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, Eva. Estamos Chao, en contacto. Hugo. Gracias. Estamos en Adiós. contacto. Chao. Chao, chao.